Informe LSN. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. No puedo acercarla acá. Mira. Se ve como una aleta, ¿no? Ajá, no, se ve como algo negro, así como que se asoma del agua. ¿Viste qué onda con eso, gato? Pero estoy filmando a cualquier lado. No sé qué es, pero parece algo grande, boludo. Se veían como si fuesen varias escamas. Yo llegué a ver hasta tres. Tres aletas salidas para afuera. No se ve una lancha como para decir. O sea, se ve esa que está ahí frenada. Yo pensé que eran olas, pero olas en el medio del lago. Y se sigue Encima viendo, no se bajan, viste que vienen como re Sí, altas. se sigue viendo. El del bote lo debe estar viendo bien, Está muy cerca. ¿No? Acabáis de escuchar uno de tantos avistamientos del Nessie argentino en un punto muy especial del planeta, el lago Nahuel Huapi. El Nahuelito, este presunto plesiosaurio, monstruo lacustre, se aparece o hay avistamientos de él desde hace décadas. Hoy, en Informe LSN, vamos a intentar conocer un poco más de la historia del Nahuelito. Ante todo, muchísimas gracias por vuestro apoyo, mecenas, por vuestra compañía y, bueno, por continuar esta extensión de los sin nombre de una forma diferente. Aquí vamos a intentar, como os venimos diciendo, hacer pequeños dossiers, pequeños informes de distintos casos de lo misterioso, enigmático e insólito que nos rodea, y que es mucho. O sea, veremos que hay casos, como se decía antiguamente, para parar un carro, y en todos los puntos del planeta. Es curioso que algunos de ellos tienen muchísimas similitudes. En este caso, nunca mejor dicho, vamos a interesarnos por algo que a mí personalmente, y comparto también mis gustos, por decirlo de alguna manera, de los misterios, con algo que vengo siguiendo desde hace bastantes años y que me ha traído mucho la atención, porque, bueno, siempre se habla de Escocia, del lago Ness, de Nessie, pero hay otros puntos geográficos, otros lagos, donde supuestamente habitan seres similares a Nessie. Algunos de ellos incluso con avistamientos anteriores a la propia presencia o aparición de Nessie. Claro está que vamos a intentar dar todos los puntos de vista, ¿de acuerdo? Porque siempre hay un fenómeno, como podéis comprobar, cuando es algo público, cuando es algo que se puede acceder, siempre hay un fenómeno inicial, y luego pues hay una serie de fenómenos satelitales que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y si es un lugar tan turístico como el lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche, en Argentina, pues también hay que ver ese punto, ¿no? Es un lugar que en algunos momentos del año está muy visitado, en otros no tanto, y eso quizás también es un punto a tener en cuenta, y hay que intentar también descartar todos aquellos avistamientos, noticias que se dan para fomentar
el turismo en la zona. Ocurre en otros lugares, como bien sabéis, y pues, por desgracia, no es un lugar exento de ello. Lo cual no quiere decir que no haya misterio, porque vamos a intentar encontrar un origen, pero hasta que no se sepa realmente lo que allí ocurre, el misterio continúa. No es que queramos, o no es que quiera en este caso yo avivar el misterio, es que el misterio está ahí, por mucho que digan. Si hay una prueba que demuestre todo lo contrario, pues muy fácil. lossinnombreradio@gmail.com 673 44 50 80. Aquí no nos postulamos para continuar los misterios, sino intentamos descubrirlos de alguna manera. Y como por ahora, en este caso, solo hay datos, solo hay testimonios, vamos a centrarnos en ese punto. Y como siempre hacemos, vamos a ver un poco el contexto del caso y qué podría influenciar en la existencia de este Nessie argentino. Un país siempre suele ser conocido por su economía, su gobierno, su organización social y por su cultura. Y entre lo cultural y lo social podemos enclavar aquello que llamamos folclore. Es algo que siempre nos ha acompañado a lo largo de la existencia humana y que es parte de nosotros mismos. Y es, como no, la tradición inherente a un pueblo. Las leyendas y los misterios conforman también una base donde solemos recurrir para cimentar nuestra propia vida. Pero si algún hecho, suceso o caso es común en todas las culturas terrestres, es sin duda aquello que nos remite a un pasado lleno de enigmáticos fenómenos. Precisamente en ese punto encontramos las historias que se refieren a los conocidos, sin poder demostrarse aún su existencia, monstruos lacustres. Y como decía al principio, Argentina no iba a ser menos, y cuenta con lo que podría ser una criatura criptozoológica de grandes dimensiones. Esta criatura tiene un hogar, o esta supuesta criatura, ser o lo que sea, tiene un hogar. Y en este caso es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que está situado al sudoeste de la provincia de Neuquén y suroeste del Río Negro, entre las mesetas de la Patagonia y los Andes. El llamado por los mapuches Isla del Tigre, Nahuel Tigre o animal, y Huapi Isla, cubre un área de más de 7.500 kilómetros cuadrados, o sea, no es un lugar pequeño precisamente, aunque posee una gran cantidad de ríos y lagos. El Nahuel Huapi es el más importante y está ubicado en el centro del parque, a 765 metros a nivel del mar, y cubre un área de 560 kilómetros con una profundidad máxima de 164 metros en la zona denominada Bles. Su ancho máximo es de 12 metros y su largo en unos 76 kilómetros. Y su desagüe natural, por decirlo de alguna manera de forma coloquial, es el río Limay. Bueno, a ver, estaréis pensando, aquí José Antonio se está flipando con tantos datos, kilómetros, metros de profundidad, pero yo creo que si estamos hablando de que ahí, en ese lugar, puede vivir un posible plesiosaurio, tiene que tener unas dimensiones donde pueda habitar, donde pueda haber resistido todo este tiempo, ¿no? Aunque hay líneas de trabajo que apuntan a que no estuvo ahí todo este tiempo. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Las primeras hipótesis, líneas de trabajo o noticias
que hicieron pensar que el lago Nahuel Huapi pudiese ser la morada de un misterioso animal prehistórico, se dieron en los años 20, comienzos de los años 20 del siglo pasado. En concreto, en 1922, el director en aquel momento del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, comenzaba a recibir a una serie de esporádicas noticias, reportes de que en aquella zona de San Carlos de Bariloche podía existir un plesiosaurio. Bueno, él estaba acostumbrado a otro tipo de animales, y más en aquel momento que los zoológicos albergaban una gran cantidad de animales, y bueno, también la sorpresa de nuevas especies estaban en su ebullición, no como en estos momentos, por ejemplo. Bueno, y le dan esa noticia, y él, esas primeras informaciones describían unas huellas descomunales, una maleza acumulada en las orillas del lago, que por aquel entonces ni tenía nombre, o sea, como nuestro programa, y de incluso arbustos aplastados por un peso excepcional. Bueno, el hombre no sabía si es exageración o no, pero varias noticias que le llegaban comenzaron a cuadrar en el sentido de que se parecían, viniendo de distintas fuentes, se parecían bastante. El principal informe en aquella época fue realizado por el sheriff Martin Sheffield, que había arribado a esos parajes. Imagínate la situación, querido oyente. Llega en busca a la Patagonia, o a las zonas de la Patagonia, en busca de los forajidos Sam Kidd y Butch Cassidy. No los encuentra, pero da con noticias de la existencia de un plesiosaurio. Qué contraste, ¿no? Bueno, Sheffield exponía en ese informe, en ese escrito, que había visto, y palabras textuales de él, un animal con un cuello como de cisne, enorme. Sus movimientos me hicieron suponer que la bestia tiene un cuerpo como el de un cocodrilo. Y a partir de esas palabras, Onelli formó una expedición con el objetivo principal de localizar la existencia o no de tal monstruo. Poco después lo bautizaban como Nahuelito por el lago donde ya sí que recibía el nombre, y por lo tanto ya lo bautizaron. Es que si no lo bautizan, pues no es lo mismo. Y aparte, quieras que no, oye, es un nombre así como atrayente, el Nahuelito. Estamos hablando de la década de los 20 del siglo pasado, durante varios meses. No es como ahora, hay que trasladarse a un momento sin móviles, sin ordenadores, sin GPS, sin satélites, y los primeros esfuerzos por encontrar el imposible habitante del lago fueron en vano. Curiosamente, con todo lo que he dicho antes, tampoco lo hemos logrado encontrar. Leonard Mathers informó por esas fechas a la Sociedad Americana de la Ciencia que el plesiosaurio, y otra vez, palabras textuales de Mathers, si alguna vez existió, se escabulló hacia sitios desconocidos. Sin embargo, del antiguo sheriff, en ese momento pues se podía incluso decir que cazarrecompensas, no fue el primer avistaje. En 1910, George Garrett, gerente de una compañía de navegación, afirmó haberlo visto. Es decir, 12 años antes del informe y de los primeros avistamientos que le llegan a Onelli. Y fue en 1922, tras los informes de Sheffield, la presencia de la expedición de Onelli, cuando el Toronto Globe lo saca a la luz, por decirlo de alguna manera. Y allí se puede leer algo así como: estábamos virando a Barlovento para entrar a una caleta.
que se metía en la península. Esta caleta tenía 1 milla o algo así de ancho y una profundidad insondable. Justo cuando estábamos cerca de la orilla rocosa, antes de virar, miré desde la popa y para mi gran sorpresa vi alrededor de 1/4 de milla a sotavento un objeto que parecía tener 15 o 20 pies de diámetro, que salía quizás 6 pies por encima del agua. Lo explicaba Garrett al rotativo canadiense. Y también añadía: cuando le mencioné mi experiencia a mis vecinos, ellos dijeron que los indios a menudo hablaban de inmensos animales acuáticos a los que habían visto de tanto en tanto. Es decir, hablamos sobre el primer reporte en 1910, se hace popular de alguna manera la existencia de este posible plesiosaurio en 1922, pero con anterioridad en la zona se conocía de la existencia de ese posible monstruo lacustre. Y por aquel momento, pues la noticia, lógicamente, pues se hace bastante viral, entre comillas, en aquella época. Y bueno, pues ahí va evolucionando el tema y se comienza a hablar más del asunto de la existencia del Nahuelito. Eso sí, estamos, como he dicho antes, como hoy. No sabemos en concreto qué puede ser. Christian Mullet, miembro de una sociedad de conservación del Parque Nacional, nos da a conocer un encuentro con el Nahuelito en 1994, es decir, ya bastante tiempo después. Jessica Campbell y Paula Harcave se encontraban en una zona del lago llamada Península de San Pedro, cuando alrededor de las 6 de la tarde observaron una extraña criatura en el interior del agua. 45 minutos después se volvió a repetir el avistamiento, pero en esa ocasión las mujeres decidieron salir corriendo del lugar porque aquello, entre muy comillas, aquello les atemorizó. Y ahora vamos a ver posibles orígenes, o no. El folclore de la zona nos remite a la similitud de este tipo de relatos con otros que hacen referencia a un animal mítico, llamado por los lugareños como el cuero o el manto. El investigador local Mariano Moldes dice al respecto, dice sobre el tema, que el ser en cuestión no se parece en nada a un plesiosaurio, es decir, el cuero, el manto. Es un ser amorfo, como un cuero con garras o colmillos en los bordes que se cierran siniestramente alrededor de las incautas presas que se le aproximan y se hunde entonces hasta el fondo para digerirlas. En este caso, Moldes se aparta de la línea de trabajo del plesiosaurio. Y él también plantea que la base del mito del Nahuelito podría ser precisamente la del manto, la del cuero. Los mapuches del Pacífico conocían como cuero a una raya, es decir, a un pez raya. La comunicación entre las distintas tribus mapuches pudo trasladar la leyenda de la raya a un ser del lago. Pero bueno, que yo sepa, la raya no se parece mucho a lo avistado y menos aún a un plesiosaurio. Otro punto a tener en cuenta son las estadísticas de observaciones del Nahuelito, ya que nos muestran que los testimonios de su visita tienen lugar a comienzos de marzo. Es decir, se dan cíclicamente, coincidiendo con la finalización de la temporada alta de turismo en la zona. Estamos entendiendo que ese extraño ser se esconde de alguna manera de la presencia del hombre. La revista norteamericana Newsweek publicó una portada en la edición del 22 de febrero de 1969
donde habla precisamente sobre la historia, para que veáis las dimensiones que llegó a tomar, del Nessie argentino. El titular rezaba así: ¿fue una ballena? ¿Un platillo volador anfibio? ¿O el monstruo del lago Ness que se perdió? Y así, bajo ese titular, exponían diferentes hipótesis sobre el posible origen del Nahuelito. Anteriormente, 9 años antes, el 17 de febrero de 1960, William R. Roddy, reportero del New York Post, había firmado un artículo bajo el título El rally del monstruo hacia la Argentina. En el texto muestra lo que podría ser, bueno, según lo que les ponía, un viaje que hizo, o que había hecho Nessie, no sé cómo lo planteó el hombre, en ese momento desde Escocia hasta Argentina, desde el lago Ness hasta el lago Nahuel Huapi. Para él, el viento y las condiciones atmosféricas llevaron a la serpiente, que él bautiza la serpiente, hasta el Atlántico Norte. De allí, solamente, según él, habría hecho una extensa travesía en línea recta hasta el Golfo Nuevo en Argentina. Y aunque dejó bastantes dudas, lógicamente, Roddy no pudo explicar cómo el Nahuelito Nessie, por decirlo de alguna manera, utilizó para cruzar la ancha zona patagónica para luego irse a vivir al Parque Nacional del Nahuel Huapi. Estamos hablando de un artículo bastante sensacionalista, seguramente, porque bueno, expone cosas, pero poco factibles, como la propia existencia de un plesiosaurio. Pues imaginaros ya de que estamos hablando de plesiosaurio viajero, ni que firmara un tipo de programa, ¿no? Pero, como diría aquel, aún hay más, porque en San Carlos de Bariloche nos comentan que también podría ser ese Nessie argentino, ese Nahuelito, un submarino mecánico que merodea el lago. Y es que esto en la Patagonia no es extraño oír hablar de submarinos misteriosos. En febrero de 1960, precisamente, la Armada Argentina, y trascendía años después, tiempo después, persiguió un objeto submarino no identificado durante 18 días, pero le fue imposible dar con él. La conexión submarino-Nahuelito en ese momento, pues para algunos quedó establecida, sobre todo para la prensa. Otra hipótesis sostiene que el Nahuelito es el producto final de una mutación provocada por la radioactividad, consecuencia de las pruebas nucleares que fueron efectuadas por científicos alemanes en la isla Wemul durante el régimen de Perón en los años 50. Tendríamos que obviar, lógicamente, los casos que comentan los indios mapuche, el avistamiento de 1910 y los avistamientos que le llegan a Clemente Onelli en 1922. Pequeños detalles. Pero si alguna de las historias es aceptada, es la del plesiosaurio. Para los defensores de esta teoría, este saurio habría sobrevivido, no se sabe cómo, en esa zona desde tiempos inmemoriales. El japonés Moto Kimura, en 1971, fue el promotor de una teoría opuesta a la interpretación clásica del neodarwinismo. La persistencia o no de cualquier variante genética es debida a la selección natural y no al azar, según los neodarwinistas. Para Kimura, en una teoría denominada neutralista, todas las variantes genéticas tienen el mismo valor adaptativo y son, por lo tanto, selectivamente neutras, no afectando a la eficacia biológica de los individuos. Esto podía explicar
el porqué de la existencia actual de un animal ya dado por extinto. Claro está que la hipótesis, la línea de trabajo del plesiosauro podría verse debilitada por la sencilla interpretación de algunas de las fotografías que han salido sobre él, ya que muchas de esas fotografías nos muestran a un supuesto animal con un cuello en una posición parecida a la de un cisne. La explicación sería que por la constitución que pudo tener ese saurio, le sería casi imposible mantener el cuello de tal forma por un largo espacio de tiempo. Es decir, no podría mantener el cuello como lo hacen los cisnes y como muestran las fotografías durante el tiempo necesario para la realización de esas fotografías. Es decir, que casi, por lo menos que llevar el cuello de esa manera podría estar incluso descartado. En la actualidad se conoce que las jirafas, por ejemplo, necesitan una gran cantidad de adaptaciones circulatorias para poder mantener la constancia en la presión sanguínea de los vasos del cerebro. Es decir, para mantener esa posición con ese tipo de cuello que tienen. Sin embargo, los lugareños de esa zona patagónica, fuera de hipótesis, han ya incluido dentro de su folclore, dentro de sus leyendas, la del Nahuelito. Y vuelve, siempre vuelve. ¿De quién hablamos? Del Nahuelito. A esta altura hay pocas personas que no conocen la leyenda del Nahuelito, pero hay que decir que hoy suma un capítulo más, porque una familia, Mariano, asegura haberlo visto y tomó de registro este video. Se ve una mancha muy grande dentro del lago. Claro, todos aquellos que hemos sido estudiantes a la orilla del Nahuel Huapi nos hemos quedado en la orilla viendo a ver si lo veíamos en algún momento. Claro, bueno, si en este caso con celular en mano tomaron este video. Porque tiene un análogo en Europa que es el monstruo del lago Ness, ¿no? Entonces acá parece que Nahuelito existe, que está y hay una prueba por lo menos irrefutable de estas últimas horas. Te digo, no solo es esa mancha bien grande que lo hace parecerse más bien a una lancha grande, sino es una suerte de aureola que quedó en el agua, lo que están investigando. Carla Chariandini está en Bariloche. Carla, muy buenas tardes. Soledad Larga y Mariano Yese, te saludamos. Hola Mariano, hola Soledad, ¿cómo andan? Acá estamos a orillas del Nahuel Huapi y exactamente como lo decían ustedes, a la tarde del miércoles, una vecina del kilómetro 23 relató que debido a que ella vive frente al lago, no es la primera vez que ocurre que ve y observa estas enigmáticas cosas, y esta es la primera vez que logra captarlas ella, ¿no? Calculaba que tenía el tamaño de una lancha grande y se vio pegado a la isla Victoria, lo que es la isla Victoria. Pero bueno, es como bien vos decías, hace mucho tiempo esto está instalado acá. ¿Y cómo impacta cada vez que surge una nueva teoría de que lo ven, una nueva aparición? ¿Cómo impacta esto en la sociedad en Bariloche? ¿Van todos, corren al lago a ver si lo ven o ya no le creen? No sé, contanos vos. Mirá, les cuento, la realidad es que siempre está ese mito o realidad que reaviva un poco el folclore de lo que es también este lugar de la Patagonia. Recordemos que hace un montón de años el Nahuelito decoraba las vidrieras de Bariloche y le ha dado a esta ciudad un poco de este misterio o a ver, hay mucha gente que dice fehacientemente que lo ha visto. Claro. He hablado con personas que incluso desde sus abuelos, desde el 1910, claro, que ya esto está instalado. ¿Recuerden, chicos? Una de las explicaciones para poder catalogar el habitante del Nahuel Huapi sería revivir a un animal al que se creía extinto, como hemos venido diciendo hasta ahora. Por ejemplo, el milodón, mamífero arcaico, podría ser ese plesiosaurio argentino, o por lo menos es la teoría defendida firmemente
por el estudioso del tema Florentino Ameghino. La debilidad de esta hipótesis es el poco parecido que tendría el Milodón con las descripciones que algunos hacen del Nahuelito. Bueno, qué misterio, ¿eh? Cada tanto se reaviva. Y la pregunta es, ¿qué es? ¿De qué se trata, Rodrigo Saliba? Estamos hablando del Nahuel Huapi, un lugar tradicional, paradisíaco, hermoso, y este gran misterio, ¿no? Silvia, Mario, sí, es así. ¿Qué es, no? Yo mientras tanto les voy a mostrar el lugar donde se dio el último avistaje, el martes pasado. Estamos en Playa Bonita, uno de los balnearios más importantes que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ahora un poquito más tranquilo porque el sol todavía está muy fuerte y hay un poquito de viento, pero hoy se espera también un montón de gente. ¿Mito o realidad? Ahí vamos a ver si ustedes me están escuchando, yo les voy a contar un poco porque perdí el retorno. Los primeros indicios hablan de principio del siglo pasado de este avistaje. Lo que pasó puntualmente el martes pasado es que en este lugar, a tan solo 50 metros de la costa, una persona de Bariloche logró filmar con su teléfono lo que aparentemente algunos dicen que es el famoso y histórico Nahuelito. ¿Mito o realidad? Es la pregunta. Bueno, ese mismo día en Villa Langostura un grupo de pescadores también logró captar una imagen muy parecida. Se da por lo general y por eso se puede ver muy fácil los días que está el lago totalmente planchado. Mito o realidad, como decían ustedes, de algo que obviamente le pone un montón de folclore a este lugar de la Patagonia, y algunos dicen qué lugar que eligió el Nahuelito para venir a visitar. Si les parece bien, nosotros compartimos el testimonio que hacíamos con la persona que filmó este video el martes pasado. Estaba en Playa Bonita, aproximadamente eran 5 de la tarde, fui con un amigo, estaba tomando mates y estábamos en la orilla cuando, bueno, pasó lo que pasó, que apareció una especie que la verdad no sé qué, era muy grande, parecía el Nahuelito. ¿Grande qué tamaño más o menos le podías calcular? Y no sé el tamaño ni idea, porque o sea, está abajo del agua, pero cuando salía se veía muy enorme, muy enorme. Y nada, en el agua había una mancha negra, pero muy grande, y hacía muchas burbujas. En el momento que nosotros estábamos viendo eso, viene prefectura rapidísimo, muy rápido viene, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Hay algo en el agua? ¿Qué? Y pasó las boyas prefectura y lo empezó a seguir. Apenas lo empiezo a grabar, como que saca la cabeza, o una parte del cuerpo, saca la cabeza y la vuelve a meter. Yo ahí dije, listo, es un animal. En ese momento, cuando sacó la cabeza, toda la gente empezó a mirar y se paró y decía, ¿qué es? ¿Qué es? Yo, en el momento que estaba grabando, agarró, como que sacó una parte de atrás del cuerpo también. No se puede ver en el video porque justo yo estaba grabando los kayaks que iban para ahí. Cuando los kayaks lo ven, pegan la vuelta porque era enorme. Y había otro que estaba navegando, no sé cómo se llama. Con un stand-up paddle. Claro, estaba ahí y estaba muy cerca. Tuvo como 2 minutos ahí. Ahí, bueno, al minuto llegó prefectura y a todo eso duró como 10 minutos. Yo después dejé de grabar porque se había ido lejos, pero en ese momento saca como 3 partes del cuerpo, tipo muy grande, y se vuelve a meter. Y ahí desapareció. El punto escéptico, el que duda, que no negacionista, apunta que esos avistamientos podrían ser explicados de forma muy sencilla. Y es que lo que se vería serían animales conocidos en poses inusuales. Es decir, se vería animales actuales, vivos, pero que nos podrían llevar a confusión. Otros expertos argentinos niegan tajantemente la existencia del Nahuelito porque para ellos los estudios demuestran que la mayoría de lagos de la zona se formaron en periodos geológicos muy recientes, millones de años después de la extinción propia de los dinosaurios y del plesiosaurio, como es lógico. Además apuntan que, debido a su juventud, dichos lagos son oligotróficos,
es decir, pobres en nutrientes. Y bueno, seguramente muchos estaréis pensando, es la zona de San Carlos de Bariloche, es una de las zonas, por decirlo de alguna manera, más caliente en cuanto a casuística ovni del mundo. ¿Por qué no podría explicar la aparición de estos objetos voladores no identificados con la existencia del Nahuelito? Pues yo no tengo idea, pero voy a exponer lo que se dice del tema. A las 2 de la tarde, clavadas, el 25 de julio de 1968, según publica el diario La Nación, en el aeropuerto, a 13 kilómetros del centro cívico de Bariloche, decenas de personas, incluidos aviadores y personal de tierra, dijeron haber observado las evoluciones de un extraño objeto volador desmesuradamente alargado. A partir de las 19:45 horas del 12 de abril de 1998 comenzaron a producirse cortes del consumo eléctrico que mantuvieron en jaque a los técnicos de la Cooperativa Eléctrica Bariloche. A esas mismas horas, con la ciudad a oscuras, decenas de vecinos de los sectores Fernández Beches y La Paz dijeron haber observado potentes luces que se trasladaban rapidísimamente sobre los cerros en la zona cercana al aeropuerto de la ciudad. No se ha podido interrelacionar esta continua actividad ovni con el Nahuelito, pero puestos a teorizar, podría tener la misma fuerza que otras de las hipótesis expuestas hasta ahora sobre el origen o no de este animal que al día de hoy no se ha descubierto su origen. Pero, puestos a teorizar, podría tener la misma fuerza que otras de las hipótesis expuestas hasta ahora sobre el origen del Nahuelito y la posible existencia del mismo. Pese a todo, el lago Nahuel Huapi sigue recibiendo a cientos de curiosos que buscan un posible encuentro con un ser que supuestamente no existe. Pero si alguien tiene asumida la existencia del Nahuelito es sin duda los comerciantes de la zona, como os decía al principio, que ven sus negocios agraciados con turistas de todo el mundo. Hay que entender que no es el mismo nivel de turismo que existe en el lago Ness para ver la presencia de Nessie, pero hay gente que, bueno, pues lo mismo ahora estás escuchando este informe y por lo que sea vas a la zona o estás en la zona y te pasas por ahí a ver si tú eres el que va a resolver el misterio, ¿no? ¿Por qué no? O por lo menos vas a avistar algo extraño. Y bueno, para hacer un poco el resumen de algunas líneas de trabajo, pensamiento, opiniones sobre el tema del Nahuelito, vamos a ello. Para algunos se trata sencillamente, y ahí ya lo solucionan de forma tajante, de una paranoia colectiva. Solución, como bien sabemos, dentro del fenómeno ovni, pues bueno, todo es una paranoia colectiva. Y así, bueno, ¿para qué vamos a entrar en la gente que dice haber visto al Nahuelito? Y dicho invento, entre comillas, sería un invento del subconsciente social y se podría dividir, según ellos, en 4 factores. Resurgimientos de quimeras que en algún instante pudieron haber sido aceptables. 2. Sincretismo con arcaicos mitos del folclore local. 3. Testimonios que basan en fenómenos de la naturaleza que están mal interpretados. Y 4. Necesidad del ser humano de crear cosas que complementen o mejoren su vida. Bueno, ahí está, hay que decirlo todo. Hemos intentado en este largo informe LSN sobre el Nahuelito dar todas las visiones del fenómeno y si sois de la zona, si sois de Argentina o visitáis el lugar o habéis visitado el lugar
y queréis dejarnos vuestra opinión, 673 44 50 80. lossinnombreradio@gmail.com o cualquiera de las vías de comunicación. Esto es un informe abierto, como la mayoría de los informes que exponemos, y vuestros datos, vuestras opiniones siempre serán bien aceptadas. Si os parece bien, seguimos trabajando en los nuevos informes LSN y nos vemos, nos escuchamos dentro de poquito. Un abrazo. Los sin nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con los sin nombre. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo?